Hola a todos y a todas, mi nombre es Maite Rodríguez, soy docente de la Unidad Académica de Bioética en la Universidad de la República y en esta polimedia les vamos a dejar algunas reflexiones teóricas sobre la noción de persona que ustedes van a ver atraviesan distintos debates bioéticos que van a ver a lo largo de los distintos cursos de grado y de posgrado. Bueno, así que allá vamos. En cuanto a los contenidos de esta polimedia, son los siguientes. Vamos a empezar con algunas aclaraciones, ¿sí? Sobre básicamente qué pregunta nos interesa cuando nos preguntamos por la noción de persona en filosofía y en bioética. Y voy a presentar dos respuestas posibles a esa pregunta. Una es la estrategia basada en criterios. Como ejemplos o exponentes de esa estrategia vamos a ver a Singer y a Warren. Y la otra es la estrategia de equiparar persona y humanidad, ¿sí? Que vamos a ver como ejemplo a Chapel. Bien, empecemos entonces a pensar qué es una persona. Una cosa en cuanto a la clarificación de la pregunta, entonces. Ustedes podrían decirme que utilizan persona en un sentido muy intuitivo y muy obvio, o sea, que saben perfectamente en el uso cotidiano del término cuándo atribuirle a alguien el adjetivo de persona, por así decirlo, y cuándo se encuentran con una cosa, por ejemplo, y no con una persona. Eso está muy bien y va a ayudar a ciertas de nuestras intuiciones y reflexiones. Pero en filosofía, cuando nos preguntamos por la noción de persona, nos preguntamos en realidad por algunas preguntas muy específicas. Acá lo que vamos a hacer es dividirlas en dos grupos y ahora les voy a explicar, en esta polimedia nos vamos a centrar más bien en las dos últimas preguntas. Bien, pero con respecto a las dos primeras, algunas consideraciones breves. Cuando trato de definir en filosofía la noción de persona, a veces estoy buscando una forma que me ayude a aclarar, ¿sí? Cuando alguien sigue siendo quien es y no otra persona, por ejemplo, o sigue siendo la misma entidad, ¿sí? El mismo ser, por decirlo de alguna forma, a pesar de sufrir muchos cambios físicos, emocionales, etc. Ustedes saben muy bien que desde que nacemos sufrimos innumerables cambios, no solamente físicos, sino también a nivel de nuestras células que van cambiando, ¿no? Se van reponiendo. A nivel de nuestra personalidad, cambiamos deseos, preferencias, incluso muchas veces cambiamos hasta formas de autodefinirnos y de vernos a nosotros mismos. Etiquetas, por ejemplo, a través de las cuales nos presentamos socialmente. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuándo tiene sentido seguir diciendo igual que una persona es la misma? ¿Y cuándo el cambio es tan esencial, tan profundo, que nos obligaría más bien a decir que hay allí otra persona y que no son partes de la biografía de una misma persona, sino dos personas diferentes? Bueno, estas preguntas son, entonces, tienen que ver con la idea de identidad. O sea, muchas veces en filosofía se va a la noción de persona como forma de esclarecer la noción de identidad. ¿Quién me hace ser quién soy y no otro, básicamente? Uno de los filósofos que más ha trabajado esto es, por ejemplo, Locke, ¿sí? Aquí no nos vamos a centrar en este tipo de respuesta, si bien tiene una relevancia para algunos problemas bioéticos, no es aquí la central, ¿tá? Por ejemplo, puede tener cierta relevancia para la cuestión de voluntades anticipadas o consentimiento, ¿sí? Bueno, cuando de repente un consentimiento se da en contextos en donde nos es muy difícil seguir viendo a esa persona que vivió, tuvo preferencias y deseos como la misma, sino que se encuentra de alguna forma muy afectada por una situación que lo cambia esencialmente, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de intuiciones, de preocupaciones que tienen que ver con, por ejemplo, la autenticidad de ciertas voluntades en ámbitos clínicos, por ejemplo, bueno, podrían verse de alguna forma avanzadas, ¿sí? Con una respuesta a la pregunta de la identidad, ¿sí? Sin embargo, en esta polimedia nos vamos a centrar sobre todo en estas dos últimas preguntas, que son las siguientes. ¿Qué distingue a las personas de los objetos o de las criaturas que no son personas? Y si ser persona es lo mismo que ser un ser humano, ¿sí? Entonces vamos a, de ahora en más, tratar de desarrollar estos dos aspectos de la noción de persona en filosofía y en bioética.
Una forma de presentar esta misma pregunta de manera más específica es la siguiente. Lo que estamos intentando hacer es identificar a aquellas entidades que merecen la mayor consideración moral, ¿sí? Y identificar quiénes merecen estar incluidos en nuestra comunidad moral. Dicho de otra manera, cuando nosotros identificamos personas, estamos identificando seres que merecen un trato especial o especialísimo, podríamos decir, el más alto posible en la comunidad moral a la que pertenecemos. Por ejemplo, si soy persona, tengo responsabilidad sobre mis acciones, tengo la capacidad de agencia moral y por lo tanto de autonomía, ¿sí? Vienen también asociadas a la noción de persona ciertas formas de valor, como el de la dignidad, por ejemplo, que es un valor muy fuerte, fundamental y distinto al precio, ¿tá? Entonces, identificar personas nos sirve para identificar a los miembros de la comunidad moral para los cuales tiene sentido, ¿sí?, hablar de todo este abanico de conceptos morales. Insisto, entonces, responsabilidad, autonomía, dignidad, etc. Bueno, para hacer eso, ¿sí?, para poder distinguir entre personas y no personas, hay distintas estrategias disponibles en la filosofía moral, ¿tá?, y por lo tanto también en la bioética. Acá voy a resaltar las dos más predominantes o más difundidas, ¿sí? Bueno, para que ustedes tengan una idea de estrategias sustancialmente diferentes y a su vez de las distintas ventajas y objeciones que podemos elevarle a cada una de estas estrategias. La primera es la estrategia de establecer criterios que deben cumplir los individuos que son personas. ¿Tá? Esta estrategia, acá por eso puse esta imagen, funciona como una especie de checklist, ¿no? Yo tengo una entidad, un ser frente a mí y según si satisface ciertos criterios definidos previamente, voy a otorgarle el estatuto moral de persona. Si no lo hace, no lo tiene. ¿Tá? La segunda estrategia es la de asociar el ser persona con la pertenencia a la raza humana, es decir, una persona es simplemente, por ejemplo, un Homo sapiens sapiens. ¿Tá? Entonces aquí, por eso la imagen, sin importar el estadio de su desarrollo, el momento de su biografía de ese individuo, si pertenece a la raza humana, entonces será persona. Por supuesto, esto desde ya nos trae el dilema de, por ejemplo, qué tan adelante nos podemos ir. ¿Se alcanza con una humanidad, por así decirlo, genética? O si los filósofas que sostienen esta postura están pensando en otro tipo de humanidad. Por ejemplo, una humanidad como la que reconocemos intersubjetivamente cuando tenemos a un otro delante. ¿Tá? Y hacia eso vamos. Entonces, vamos a empezar con la primera estrategia, la estrategia basada en criterios. Esta estrategia lo que hace es distinguir el ser humano del ser persona. Esto inmediatamente trae varias consecuencias posibles. Por ejemplo, que van a haber animales no humanos que sean personas, o que incluso dejamos la puerta abierta para que si aparecieran seres que todavía no conocemos, por ejemplo, que satisfagan los criterios establecidos por distintos filósofos y filósofas, entonces deberíamos otorgarle el estatuto de persona, sin importar su raza, su forma, etcétera. Su especie, en este caso incluso. Y también existe la posibilidad de que existan individuos miembros de la raza humana que no sean personas por no satisfacer los criterios establecidos por esta estrategia. Los casos que más suscitan controversia son los de niños muy pequeños, por ejemplo, que vamos a ver ahora no satisfacen necesariamente todos los requisitos marcados por los distintos filósofos y filósofas que pertenecen a esta estrategia, y la de individuos en coma, por ejemplo, o eventualmente bajo anestesia, ¿sí? Bien, o sea, lo que quiero decir con esto es individuos que por alguna razón más o menos permanente, según el caso, puedan no satisfacer los criterios definidos por los criterialistas. Algunos ejemplos de criterialismo
son, como yo les decía antes, Singer y Warren. Vamos a empezar acá con Peter Singer. Peter Singer, como ustedes saben, es un gran defensor de el bienestar animal o, bueno, de los derechos de los animales. Eventualmente también podría ponerse así. Acá lo ven y lo que voy a mencionar está sobre todo en este libro de aquí, en Ética Práctica. Bueno, Singer dice lo siguiente. Persona, el término persona, se presta desafortunadamente a confusión debido a que se utiliza a menudo con el mismo sentido que ser humano. Sin embargo, los dos términos no son equivalentes, ya que podría haber una persona que no fuera miembro de nuestra especie, del mismo modo que podría haber miembros de nuestra especie que no fueran personas. Ven aquí la estrategia entonces de desacoplar, ¿sí?, la equivalencia que quizás hacemos más intuitivamente entre persona y ser humano, ¿sí? Yo propongo utilizar el término persona en el sentido de ser racional y consciente de sí mismo. Entonces, aquí vemos la esencia del criterialismo, por así decirlo. Entonces, desacoplamos persona y ser humano y lo que hacemos es definir criterios que tiene que satisfacer cualquier individuo, sea o no humano, ¿sí?, para poder ser considerado una persona. En el caso de Singer es la racionalidad y la conciencia de sí. Si hubiera un animal no humano que satisface estos criterios, por ejemplo, un primate superior que lo hace, entonces merece la consideración de persona. Si hubiera un miembro de nuestra especie que no lo satisface, por ejemplo, un niño o niña muy pequeño, ese es el clásico ejemplo y el que suscita más controversia en la filosofía de Peter Singer, entonces no debería ser considerada persona. ¿Sí? De repente encontraríamos otras formas de valorar a ese individuo, pero no a través de la noción de persona. Lo que tiene que quedar claro es que la estrategia que Singer utiliza está tratando de evitar un mal para él mayor, ¿sí?, del que supuestamente peca, ¿sí?, la estrategia que equipara ser persona y ser un ser humano, o sea, ser un ser miembro de la especie Homo sapiens sapiens, por ejemplo. Bueno, ese mal mayor que Singer está tratando de evitar es el que él llama especieísmo, ¿sí? El especieísmo es, la palabra es un neologismo, ¿sí?, en el que encontramos la palabra especie, y después el sufijo que a nosotros que cuando, por ejemplo, utilizaban racismo o en sexismo, nos indica que hay allí una discriminación injusta basada en un criterio, como el de especie, el de raza o el de género, ¿no?, en los ejemplos que yo puse. Para Singer, entonces, la estrategia que él propone evita caer en el especieísmo. Y así dice, no caeríamos en el especieísmo si mantenemos que la vida de un ser consciente, con capacidad de pensamiento abstracto, de planificar el futuro, de actos de comunicación complejos, etc., es más valiosa que la vida de un ser sin estas capacidades. ¿Por qué no caemos en el especieísmo? Porque utilizamos criterios y evaluamos esos criterios con independencia de la especie a la que pertenezca el individuo que estamos de alguna forma analizando y evaluando para ver si es o no persona. Bien, el otro ejemplo que vamos a ver es el de Warren, que se hace de alguna forma la misma pregunta que se hace Singer. ¿Puede establecerse que la humanidad genética es igual a la humanidad moral? Pienso que hay muy buenas razones para evitar definir la comunidad moral de ese modo. Entonces, en Warren también vemos esa estrategia de desacoplar persona y ser humano genético, por así decirlo. Entonces, ella también va a proponer una lista de criterios, ¿sí? Las características más centrales para la noción de persona, según Warren, o de humanidad en el sentido moral, humanidad en el sentido moral quiere decir justamente esta idea, ¿no?, de identificar a los miembros que merecen la mayor consideración moral en nuestra comunidad. Bueno, son estos los criterios: la sintiencia, la emotividad, la capacidad desarrollada de razonamiento, la capacidad de comunicación, la conciencia de sí y la agencia moral. La agencia moral tiene que ver con, por ejemplo, iniciar acciones de manera intencional y no accidental. O sea, cuando hay agencia moral, para que tengan simplemente de referencia, hay también, por ejemplo, responsabilidad por mis acciones.
¿sí? Bien, bueno, una cosa a tener en cuenta es que Warren admite una posibilidad gradualista, es decir, admite que la noción de persona tiene grados, ¿sí? Que hay individuos que van a satisfacer todos estos criterios, por ejemplo, si eso es el caso, entonces no hay duda de que tenemos allí enfrente una persona. Hay entes, objetos que no van a satisfacer ninguno de estos criterios, entonces esos casos tampoco son problemáticos. Por ejemplo, una piedra, ¿verdad? Bueno, no puedo asignarle ninguno de estos criterios, entonces no tengo allí una persona. No hay, por lo tanto, ni responsabilidad, ni obligaciones, ni derechos que deriven de la noción de persona. Pero por supuesto que los casos más complicados, también quizás los más interesantes, son los que caen de alguna forma en el medio, ¿tá? En donde se cumplen algunos, pero no todos los criterios, ¿sí? Entonces, la dificultad del gradualismo es saber, bueno, cuándo tengo suficientes como para asignar el estatuto de persona y cuándo no, ¿tá? Warren utiliza esta estrategia, por ejemplo, para dar respuesta a los dilemas morales que surgen en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuándo está moralmente permitido hacerlo? Bueno, para Warren, sin duda, en estadios muy tempranos de una gestación, no tenemos una entidad que cumpla con prácticamente ninguno de estos criterios, entonces no asignamos el estatuto de persona y eso determina la permisibilidad moral de la interrupción voluntaria del embarazo. Sobre todo porque no podemos nunca, ¿sí?, imponer derechos de entidades que no son personas por sobre los de alguien que ya lo es, en este caso la persona que gesta, ¿tá? Pero la estrategia gradualista también quiere decir que la situación puede cambiar mucho según avance el embarazo y por supuesto también es significativamente diferente, por más de que un niño pequeño no cumpla con todas las características que están aquí listadas, es significativamente diferente cuando una entidad, un individuo que tiene la mayoría de las características para ser persona, pero no todas, pero bueno, pero salvarlo, por ejemplo, no implica pasar por encima de los derechos de una persona como la madre, por ejemplo, en el caso en el que la persona ya nació, ¿verdad? Bueno, es significativamente distinto entonces las obligaciones que tenemos para con personas en desarrollo, podríamos decir, ¿sí? Eso es lo que distingue, por ejemplo, para Warren de manera sustancial, ¿sí?, la interrupción voluntaria del embarazo del infanticidio, por ejemplo, ¿sí? O sea, condena moralmente el segundo, permite en algunas circunstancias el primero, ¿sí? Seguimos. Algunas dificultades que ustedes tienen que notar de la estrategia basada en criterios. Bueno, la primera es cuestionarnos un poco sobre qué se fundan estas posturas. Algunos críticos y críticas dicen que lo que hacen los teóricos que defienden estas posiciones es partir de una intuición, ¿sí?, de lo que es persona, o sea, básicamente partir de ejemplos que ellos ya saben, consideran como, digamos, personas fuera de toda duda, y de allí extraer criterios. Lo que pasa con esta estrategia es que es riesgosa en cuanto a que decide muchas veces desestimar, ¿sí?, otras intuiciones, ¿sí?, que tendrían que ser también importantes. La objeción aquí puntualmente es que el criterialismo tiene consecuencias contraintuitivas para muchos, ¿está? La consecuencia más grande es esta de qué pasa con los niños muy pequeños, porque los niños muy pequeños, según la lista que vimos recién, no calificarían como personas. ¿Qué pasa con personas con ciertas discapacidades que tampoco satisfacerían la mayoría, ¿tá?, de los criterios para ser considerado persona? ¿Qué pasa con personas en coma que también de repente tuvieron esos criterios, pero satisfacieron esos criterios, pero dejan de hacerlo? ¿Tá? Bueno, la cuestión acá entonces es que parece que hay una especie de arbitrariedad, ¿sí?, en qué intuiciones voy a considerar valiosas y justificadas y qué intuiciones no, ¿sí? Y esa es la crítica que se le hace entonces al criterialismo. Después les pongo acá una reflexión de Piperberg, ¿tá? Tienen la referencia completa al final de la Polimedia,
que dice lo siguiente: a raíz de esta distinción aparece toda una serie de denominaciones nuevas: personas humanas, personas no humanas, ejemplos los grandes simios, humanos que no son personas, como yo les decía, niños muy pequeños o personas en coma, por ejemplo. Y esos humanos que no son personas, a su vez pueden ser prepersonas, como el caso de embriones o de fetos, o expersonas, ¿tá? Como individuos que están en coma, como les ponía el ejemplo hoy, ¿verdad? Que en algún momento sí cumplieron con todos los requisitos para que un criterialista los llame personas, pero dejan de hacerlo. Entonces, para algunos, toda esta multiplicación, ¿sí?, de categorías complica innecesariamente las discusiones en bioética. Esa sería como la idea de la crítica. Después, otra pregunta que se les hace a los criterialistas es si debemos pensar en capacidades ya alcanzadas o en potencia. En el caso de vuelta de los niños pequeños, bueno, es cierto que no cumplen con todos estos criterios, pero si los dejamos desarrollarse normalmente, lo van a hacer, ¿tá? Entonces, alcanza con que tengan ciertas capacidades en potencia o tienen que tenerlas ya mismo para que se les pueda atribuir el estatuto de persona, ¿sí? Y bueno, ¿cuándo se considera que comienza esa potencia? ¿Comienza en el momento de la gestación? ¿Comienza mucho después? ¿Tá? Bueno, estas son algunas de las preguntas entonces que se les hacen a los criterialistas. Y la última, que nos lleva de alguna forma a la estrategia que sigue, es la de si podemos realmente, o sea, si realmente procedemos en este orden para determinar si alguien merece consideración moral. Es decir, la pregunta que hacen críticos de esta postura es si no ocurre al revés, ¿sí? Si no pasa que nosotros tenemos de alguna forma la capacidad de identificar personas, o más que la capacidad, si damos algo así como el beneficio de la duda, ¿no?, frente a ciertos rostros o formas familiares, damos el beneficio de la duda de que allí hay personas, ¿sí? Con familiares no quiero decir personas de mi familia, sino con identificar rostros humanos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, cuando identifico esas formas, ¿no?, de humanidad en el otro, algunos dirían, concedo el estatuto de persona sin esperar a ver cómo se comunica la persona, de qué juicios es capaz, si se reconoce en un espejo o no, ¿tá? Entonces, el punto de Chappell, que lo vamos a ver ahora, es que en nuestras interacciones con otros miembros de la comunidad moral, en realidad procedemos al revés de como lo dicen los criterialistas. Entonces, hay una estrategia que es la de igualar persona y humanidad. O sea, ser humano y ser persona son lo mismo, ¿tá? La consecuencia inmediata, de la misma forma que en la otra estrategia vimos consecuencias inmediatas, es que, bueno, animales no humanos y seres de otras especies, ¿sí?, alienígenas, por ejemplo, no van a tener automáticamente el estatuto de persona. Después veremos si lo pueden tener por otros medios, pero no lo van a tener automáticamente, ¿tá? Sí lo van a tener niños muy pequeños o personas en coma, para volver a los dos ejemplos que hemos traído de manera reiterada hasta ahora, ¿tá? Bueno, la estrategia de igualar persona y humanidad, como yo les decía, la vamos a ver en este libro de Chappell. Dice Chappell, como yo les adelantaba entonces, que no procedemos moralmente como afirman los criterialistas, lo hacemos al revés. Y el ejemplo que ella da es el de la crianza de niños y niñas, ¿sí? Su punto es que cuando criamos un hijo, una hija, bueno, o a quien sea, ¿verdad?, a una persona, cuando estamos involucrados en el proceso de formación de una persona, concedemos, ¿sí?, el estatuto de persona, o sea, la tratamos como una persona. Por ejemplo, esto influye en cómo le hablamos, a pesar de que, por ejemplo, tenga un bebé recién nacido, que yo sé que su capacidad de comprensión del lenguaje es sumamente limitada, le hablo como si manejara el lenguaje, por ejemplo, ¿sí?
O incluso, yo qué sé, la felicito no sé, por un logro, ¿sí? Bueno, este tipo digamos, de actitud que ya supone que hay del otro lado una agencia, ¿sí? Para Chappell, digamos, se explica porque el criterio de persona funciona más como ideal que como un test. Aquí les pongo de alguna forma como una síntesis de su tesis, ¿no? Que a fuerza de tratar a un niño o niña como un ser con la capacidad de comunicarse, por ejemplo, es que gana la capacidad de hacerlo. Entonces, a fuerza de tratar a un individuo a la luz de un ideal humano de persona, es que termina convirtiéndose en una persona. Y el punto es que yo no voy adecuando mi tratamiento, ¿tá? Según yo vea, adquiere nuevas capacidades o criterios de ser persona. Lo trato o la trato como una persona desde el vamos, o sea, cuando reconozco a la humanidad en ese otro y en ese otra. ¿Tá? Entonces, para Chappell, la interpretación caritativa de una o un otro como persona es lo que la vuelve persona, ¿tá? Y a su vez el ideal de persona es algo al que no acceden ni siquiera los adultos maduros, o sea, justamente funciona como ideal, ¿sí? Pero si esperáramos a que una persona vaya la redundancia, cumpla con todos estos atributos para incluirlo en la comunidad moral, entonces para Chappell no lo haríamos nunca, ¿tá? Porque como ideal es algo que funciona como orientación, ¿tá? Pero no solamente cuando se alcanza, ¿sí? Bueno, algunas dificultades de la estrategia de identificar persona y humanidad. La primera es el especialismo, ¿sí? Que es digamos, el riesgo que yo les mencionaba, Singer está tratando de evitar. Acá hacemos una asociación directa, ¿tá? Entre la pertenencia a la raza humana y el estatuto moral de persona, ¿sí? Debe notarse igual que Chappell deja la posibilidad abierta a que otros individuos no miembros de la raza humana puedan considerarse personas. Entonces, el asunto aquí es que no lo hacen inmediatamente. O sea, lo que dice Chappell es que la pertenencia a la raza humana es una condición suficiente para ser persona, pero no es necesaria. ¿tá? Entonces, la objeción que podríamos hacerla aquí es entonces que hay momentos en que necesitamos volver al criterialismo. O sea, para aquellos casos de individuos no humanos que tenemos la duda de si merecerían o no ser incluidos en la comunidad moral, parecería que tendríamos que volver a un cierto criterialismo, ¿sí? Esto para Chappell no invalida su argumento, ¿tá? Porque igual nos muestra que en la mayoría de los casos, ¿sí? Lo que nos orienta moralmente en nuestro trato con los otros es el reconocer una humanidad común, ¿tá? Y no hacer una especie de checklist, como yo les decía. El checklist sirve cuando estamos en instancias de reflexión, justificación, deliberación sobre ese estatuto, pero no a nivel de las interacciones morales entre nosotros, ¿tá? Que es un nivel fundamental para los y las filósofos morales. Otra objeción o pregunta que nos tendría que surgir es si alcanza con la humanidad genética, ¿no? Porque en esta ecuación, ¿verdad? Ser humano es igual a ser persona. Alguno podría decir, bueno, Chappell está hablando de humanidad genética, ¿no? Que es también lo que los criterialistas rechazaban. Un caso extremo de esto, ¿sí? Lo podemos ver a través de esta noticia que surgió en febrero de 2024, en el que el Tribunal Supremo de Alabama dictaminó que los embriones creados y almacenados para la fertilización in vitro son personas. ¿tá? Al punto de, bueno, aquí vemos que utiliza el término niños, o sea, los embriones congelados son niños. Esto lo presento simplemente como un caso extremo, ¿tá? En donde equiparar persona y humanidad significaría además, o se deduce de este caso, que quiere decir equiparar también la humanidad con la humanidad genética.
¿tá? Como yo les comentaba, esta no parece ser necesariamente la postura de Chapelle. Chapelle está hablando de una humanidad distinta, ¿no? De la humanidad que reconocemos en un otro cuando lo tenemos delante, por ejemplo, ¿sí? Algunos científicos y científicas que reaccionaron, por ejemplo, a este dictamen del Tribunal Supremo de Alabama, decían, bueno, por ejemplo, basta mirar por un microscopio para ver que en un embrión fertilizado in vitro, además, por supuesto, previo a la implantación en un útero humano, dice, basta con mirar, entonces, a través de un microscopio para ver que allí no hay una persona. Entonces, es bueno señalar cómo parece allí que indirectamente le estarían dando la razón a las estrategias a lo Chapelle, esta cuestión de reconocemos, ¿sí? De alguna forma la humanidad moral, ¿sí? Y en estos casos no la hay, ¿tá? Bueno, entonces esto simplemente para que tengan en cuenta que uno de los riesgos posibles de equiparar humanidad y persona es conceder el estatuto de persona en casos extremos en donde la humanidad de la que hablamos es genética, ¿tá? Pero no de otro tipo más sustancial o cualitativo, ¿sí? Bien, les dejo aquí la bibliografía que utilicé para esta polimedia. Por supuesto que dependiendo del curso en particular que estén cursando, tienen que referirse también a la bibliografía obligatoria de cada uno de los talleres, ¿tá? Y bueno, muchas gracias.